Sí, mi nombre es Juan Jacobo Tancara Chambe, originario de Caiquena, de la provincia de Parinacota. Bueno, estamos aquí hoy, junio, conversando sobre naturaleza, medio ambiente y movimiento indígena. Estuve hasta cerca de los 8 años en Putre, y, también en Caiquena, pero en Putre más que nada, y haciendo una vida de campesino junto a mis padres. ¿Eso qué quiere decir? Teníamos ovejas, mi madre y mi padre también tenían llamas en Caquena. Entonces, como parte de mis recuerdos está siempre presente esa vida campesina en la precordillera y en el altiplano. Iba con las ovejas, con mis hermanos mayores, con uno de mis padres. Íbamos a los potreros llevando las ovejas, y en Caiquena me veo jugando en los bofedales, mirando las llamas. A veces también en algún momento iba con mi abuelo a ver porque se separan las llamas hembras de los llamos machos, entonces hay que ir a separarlos o hay que ir a verlos a largas distancias. Me veo recorriendo largas distancias encima de los cerros, y bueno, entonces hasta cerca de mis 8 años. Y por eso ya tengo una subjetividad, digamos, campesina. Claro, en ese momento, en ese tiempo, no estaba de moda la palabra indígena. Entonces uno nomás decía que era del campo. Aunque habían a veces gente del sur de Chile que nos decía eso no es el campo, ¿no? Porque el campo verdadero es el sur, las vacas, qué sé yo, ¿no? Y nos decían, no, ¿qué será eso? No sé, pero para nosotros era campo. Bueno, por eso me considero indígena, más que nada por eso. Y porque después, y en segundo lugar, porque logro identificarme, en primer lugar, con una intención política de reivindicación. Porque sí pienso que existe un sector social que, debido a su origen étnico, eh, a su condición social también, eh, discriminado o ha sido postergado. Se nota. Ahora, tampoco es que todos, ¿no? Porque también hay muchos. Es que dentro de lo mismo, por ejemplo, me pongo a pensar en Parinacota, dentro de lo mismo, en Putre mismo hay gente que. Es que lo que pasa es que las diferencias étnicas es como una escala. Entonces, unos son más indios que otros, digamos, ¿no? Y están los mestizos de por medio, qué sé yo. Entonces ahí el que se acerca más a los indios es más despreciado, ¿no? El que se acerca más a los europeos no es tan despreciado. Entonces, a veces dentro de la misma gente de los pueblos de la precordillera hay discriminación. Por ejemplo, nosotros que veníamos de Caiquena los discriminaban, los putreños, digamos, no todos por supuesto, pero había una tendencia de algunos que nos discriminaban porque éramos de más altiplano. Y así, yo pienso que es una cosa, la distinción social, ¿no? La gente busca distinguirse, ¿no? Y necesita, pues, menospreciar a otros. Es una cosa que no pasa solamente aquí, no es una cosa, digamos, casi universal, digo yo, ¿no? Eso de la distinción social y de querer distinguirse de otras personas, ya sea por color de piel, por situación económica, por muchas razones, ¿no? Pero entonces, en segundo lugar, decía, me considero indígena como una forma de una apuesta por este sector social que ha sido discriminado, ¿no? Históricamente. Entonces, por esas dos razones me consideraría indígena. Uno, repito, por mi subjetividad de niñez, de vida campesina, andino, altiplánico y muy ligado a la cultura, no solamente campesina, y esto es muy importante, sino muy ligado a la cultura aymara, a las tradiciones, porque a pesar que hemos sido colonizados, sin embargo, cuando yo era niño se mantenían las tradiciones, ¿no? Las creencias, la cosmovisión se mantenía, ¿no? La campesina, que no es lo mismo vivir en Putre, en Caiquena, que vivir en Osorno, qué sé yo. Hay una subjetividad ese sector es un sector aymara, o un sector, digamos, de pueblos andinos originarios, y por supuesto pervivía mucho de la cosmovisión, de las costumbres, las creencias, los miedos, las esperanzas en relación al mundo andino. Pero por supuesto siempre en un proceso muy fuerte de chilenización, ¿no? Donde se intentó extirpar, digamos, de hecho
a nosotros nos han hecho olvidar casi el idioma, el aymara, ¿no? Claro, lo hemos recuperado y intentamos hablarlo, pero es muy difícil porque yo estuve en la escuela, entonces era muy fuerte eso, ¿no? El proceso de chilenización. Mis hermanos mayores lo sufrieron más fuerte, porque incluso estaba prohibido escuchar música huaynos, músicas andinas, porque se consideraba que esa música era música boliviana y por lo tanto había un fuerte impulso patriotero. Lo digo así porque la verdad que no me gustan mucho los nacionalismos, no me asustan eso de los nacionalismos, ¿no? Porque pienso que históricamente eso ha llevado al fascismo, ¿no? Entonces me asusta y de hecho eso es lo que ha ocurrido, no genera violencia. Pues, en fin, es otro tema. Pero mi padre era aymara hablante y él a veces solía hablar palabras en aymaras en putre y algunas personas pues, no querían que él hablara aymara y pues le decían, pero ¿cómo vas a hablar aymara? ¿No? Hay que civilizarse, etc. Entonces ahí podemos notar, ¿no?, en la discriminación y la gente se avergonzaba y eso producto del proceso ¿no?, de que había que volver chilenos a estos indios porque si no, para que no se confundiera la cosa, ¿no? Ellos son chilenos, no son peruanos ni son bolivianos. Bueno, es una historia que ya los antropólogos han estudiado, por ejemplo Van Kessel y tantos otros. Sí. Pero en resumen me considero indígena por esas dos razones, por mi vivencia de campesino aymara andino y también por una opción política de reivindicación. Sí. Es necesario, pienso, organizarse, es necesario eh, plantear un nuevo tipo de sociedad, porque tenemos ahora este sistema que le llamamos capitalista, completamente deshumanizante, depredador, y claro, tampoco se trata aquí de abrazar otros clichés, ¿no?, como el socialismo, etcétera, aunque tiene muchas cosas que son valorables. Pero en concreto, lo que vivimos ahora es un sistema depredador, profundamente deshumanizador. No está bien, porque hay gente que tiene mucho, hay gente que no tiene nada. En el mundo y además hay muchas guerras en el mundo, como ahora sabemos. Hay muchas guerras, mucha matanza, genocidios, mucha mentira además. Es un sistema que los poderosos necesitan mentir, y mentir en demasía. Los medios de comunicación, no hay que generalizar. Cuando yo hago una apreciación, nunca estoy generalizando. Yo sé, estoy consciente que siempre hay excepciones, siempre no podemos meter a todos en la misma situación. Entonces, eso yo lo sé. Pero con esta advertencia diría, ¿no?, que los medios de comunicación mienten mucho, hay mucha mentira, y la mentira se ha naturalizado, ya no nos asombra que se esté mintiendo, los políticos mienten así de manera descarada. Bueno, digo lo que, otra vez, no todos los políticos, pero se ve como en la política se miente. No solamente en Chile, a nivel mundial se miente. ¿No? Los gobernantes de las grandes potencias mienten así, de manera descarada. Los medios de comunicación, las grandes cadenas mienten. Entonces la mentira se ha vuelto parte de la cultura y eso es y la corrupción, de tal manera que es un sistema que se pudre por todos lados y necesitamos una nueva sociedad. Lo digo con mucha modestia, ¿no?, porque yo pienso que hay que construirlo desde todos lados y de manera conjunta, ¿no? Pero yo pienso que los pueblos originarios tienen algunos conceptos y curiosamente muchos de los aymaras o quechuas aymara en este caso, en mi caso, nos cuesta nosotros mismos vivir nuestras propias concepciones, porque estamos presos de este sistema. Necesitamos sobrevivir en este sistema y nos contradecimos muchas veces nosotros mismos. Y hay que tener el valor de reconocerlo. Pero es un sistema que no es bueno, ¿no? Repito, deshumanizante y por eso pienso que los pueblos originarios tienen visiones, cosmovisiones prácticas que podrían ser alternativas a las sociedades capitalistas. Sin declarar la muerte del mercado, ¿no?, porque eso es una utopía imposible, pero sí tener un mercado, hay que humanizar el mercado. Y pienso que tenemos la fuerza para, digamos, los pueblos del mundo para poder hacerlo.
y tenemos también los conceptos, la cosmovisión, tenemos las vivencias de los pueblos indígenas en este caso, que podrían proponer una sociedad alternativa. Y creo que hay mucha gente trabajando en eso, en distintas partes. Y me ha tocado conocer a pueblos indígenas de Filipinas, en Taiwán, por ejemplo, en la misma Europa, de Noruega, indígenas norteamericanos, de tal manera que pienso que compartimos visiones muy parecidas de respeto a la tierra y de oposición al sistema de muerte, al sistema capitalista, lo vamos a llamar así, a este capitalismo de mercado descarnado, sin rostro humano, salvaje, ¿no? Donde los que no pueden competir son condenados a muerte, las guerras, etc. Entonces coincidimos con varios hermanos en varias partes del mundo, con varios conceptos, ¿no? de respeto a la tierra, de la complementariedad, del diálogo espiritual que nos permita superar el monoteísmo, que, bueno, no estoy en contra del monoteísmo, pero sí, digamos, de aquel monoteísmo agresivo que niega la existencia de otras religiones, de otras espiritualidades. Entonces, he aprendido con estos hermanos indígenas de distintas partes del mundo que es posible construir otra espiritualidad, de más tolerante, etc. Entonces, bueno, se puede desarrollar mucho en ese sentido, pero pienso que los pueblos originarios del mundo podrían aportar a la transformación de este sistema, que, como digo, no estamos bien, ¿no? Y hay que hacer algo. Bueno, nosotros, alguna vez lo dije, ¿no? Aunque parezca una utopía, es necesario transformar, o sea, vivir los valores del pueblo aymara y de los pueblos originarios en general. Grandes valores, que no son los valores del individuo capitalista, ¿no? Mezquino, ver a su interés, ver solamente su casa, no interesa si afuera hay basura o si afuera el mundo se pudre. Una conciencia de que somos colectivos interdependientes, una conciencia de que tenemos que funcionar siempre atendiendo a los más vulnerables, a los perdedores del sistema. A ellos hay que ir y con ellos hay que trabajar, digamos, ¿no? Si bien es cierto, se puede uno a tener sus bienes, pero tiene que compartir sus bienes con los que están más perjudicados. Bueno, el Estado lo hace eso a través de los impuestos, por ejemplo, ¿no? Pero pasa que los más ricos no pagan impuestos. Entonces, ahí está el problema, por ejemplo. Entonces, y además una mejor distribución de la riqueza. Preocupado siempre por los más vulnerables, porque en las comunidades aymaras no podía haber alguien muriendo de hambre. Es inconcebible eso. Bueno, ahora las comunidades indígenas están bastante intervenidas, ¿no? Incluso las personas mismas ya, muchos, no hay que generalizar otra vez. Voy a insistir en esto, ¿no? Porque a veces cuando uno piensa que está generalizando, ¿no? Y tiene razón. Entonces, siempre hay excepciones, vuelvo a decir, pero por lo que yo veo, la tendencia es a un individualismo mezquino, dentro de los mismos aymaras incluso, ¿no? Entonces, hay que recuperar otra vez estas fiestas solidarias, estas comidas comunitarias y muchas prácticas comunitarias. Hay fiestas, yo no sé si, yo lo he visto más que se practica en Bolivia, en Perú. Un ejemplo muy puntual que es, se me fue en este instante la palabra, que es la comida comunitaria, el aptapi comunitario. Por ejemplo, es una práctica muy recurrente en las comunidades andinas de Bolivia, y ahí se comparten los alimentos. No es a diario, son en las fiestas y bueno, pero cuando uno vive en un pueblo se existe la solidaridad, siempre, ¿no? Es fácilmente identificable porque es pequeño, entonces es fácilmente identificable, digamos, las familias más pobres, y se le ayuda, ¿no? Con comida, qué sé yo, se le regala algún animal, algún cordero, se le invita. Pero es una cosa que hay que estar construyendo. Mira, desde Chile a mí me cuesta hablar un poco sobre esto, ¿no?
porque en Chile está muy fuerte el sistema individualista, capitalista, está internalizado. Entonces, es una cosa humana que yo creo que no solamente los aymaras, yo pienso que también nuestra misma población, yo vivo en las poblaciones, la misma población tiene que recuperar esa solidaridad, porque en la población a veces hay vecinos que no tienen qué comer y nadie sabe, nadie se da cuenta, porque todos están en su individualismo, todos están mirando su televisión, y también lógico que tengan sus bienes, pero están secuestrados, digamos, por el consumismo, por los programas de televisión, por la comida chatarra, por progresar solamente de manera personal. No es la mayoría, o sea, no sé si la mayoría, pero no son todos, quiero decir. Pero hay mucha gente que no la pasa bien en las poblaciones. Entonces, esto es una responsabilidad que tenemos a todo nivel. Y con mayor razón, los pueblos originarios están en la obligación moral de hacerlo. No puede haber, ni en Putre, ni en Cayquena, ni en Parinacota, ni en Belén, gente que pase hambre, porque eso, ya si dejamos que eso pase, ya estaremos perdiendo nuestra identidad, lo fundamental de nuestra identidad. Eso es la solidaridad, la complementariedad, digamos, nosotros debemos entre todos ayudarnos a trabajar, a construir y tomar en cuenta de que si nos va bien no es solamente porque nosotros lo hemos hecho, sino que hay un medio ambiente social, natural, una gente que crean el contexto, crean las condiciones para que a mí me vaya bien. Entonces es absurdo que a mí no me importe el medio ambiente, no me importe la comunidad, no me importe nadie y yo nomás. Es absurdo porque al final yo me estoy suicidando si me comporto así. Porque hasta el mismo capitalista le va bien porque tiene el Estado. Por ejemplo, hay algunos políticos que son de la extrema derecha que hablan, ¿no?, de minimizar el Estado a mínima expresión, pero ellos no se dan cuenta que gracias al Estado, el capitalismo, sus propios negocios pueden avanzar, necesitan del Estado. Entonces hay una relación dialéctica con el Estado. Entonces, más bien se usa el Estado porque se requiere de sus Fuerzas Armadas para reprimir, por ejemplo, que es del Estado, se requiere de la educación, que es estatal, para poder dar una determinada educación que sirvan para acrecentar la riqueza, y en fin, necesita el Estado para muchas cosas, para la violencia legítima, ¿no? De tal manera que es importante el Estado, pero nos hacen creer de que el Estado no es importante, cuando el Estado sí es muy importante. Entonces, en ese nivel, bueno, por eso se ha inventado el Estado, justamente para que en este país nadie pase hambre. Y si hay hambre, si hay desempleo, si hay pensiones miserables, entonces pues el Estado no está bien. Y hay que cambiarlo. Lo mismo se aplica para las comunidades indígenas. Si en una comunidad indígena hay malestar, hay gente hay pobreza, hay abandono, entonces esa comunidad no está bien, no es comunidad, ha sido ya colonizada y tiene que refundarse, tiene que transformarse otra vez. Entonces, acá en Chile es muy difícil porque hay mucha intervención de parte del... Yo tengo una cosa muy clara, ¿no? Para que siga existiendo los pueblos indígenas necesitan una autonomía territorial. Entendiendo el territorio en su expresión más amplia, ¿no? Mental, política, geográfica, autogobernarse. Los partidos políticos están metidos allá, dividen al pueblo, las religiones dividen a los pueblos también. Entonces los destruyen al pueblo. Entonces, a pesar que el pueblo de alguna manera igual trata de estar juntos, igual hacen cosas juntos, las personas que componen ese pueblo hacen cosas juntas, pero la presencia de partidos políticos que se han fundado en Santiago, digamos, ¿no? Que no tienen, ni conocen, ni les interesa, creo, conocer cómo funcionan los pueblos originarios. Principios creados allá están metidos en nuestras comunidades, ¿no? Y si tanto de izquierda como de derecha. Si seguimos en esa dinámica, creo que, y con las religiones estas intolerantes que también hay, bueno, hay religiones un poco más sincréticas y otras más rígidas, igual, ¿no? La cultura va a estar amenazada constantemente, ¿no?, con desaparecer, con el etnocidio, digamos, ¿no? Y me parece eso, ¿no? Me parece que
tiene que darse una autonomía a los pueblos indígenas. Es así, porque la política, tú sabes, ¿no? La política, pues si tú no eres del partido, no consigues trabajo. ¿Verdad? Entonces es así. Tampoco culpo, ¿no? Si alguien quiere meterse en la política, bueno, será su problema, está bien, ¿no? Hasta yo mismo me puede interesar la política, puedo estar en un partido, De hecho, estábamos queriendo fundar un partido, ¿no? Entonces, yo no digo que hacer política sea malo, pero me refiero a que se convierte en una cosa excluyente y se convierte en un mecanismo de colonización. Cuando el partido no está fundado aquí. Por eso nosotros una vez queríamos fundar un partido, pero acá, ¿no? Y con principios andinos y también tomando en cuenta principios de la gente que no es aymara y no quiere identificarse como aymara porque no es. Y con sus principios, digamos, también inspirados en la sociedad occidental. Tratar de hacer dialogar, para no volverse también extremista, no decir solamente lo andino, los demás no vale. Eso también es otro tipo de extremismo, ¿no? Sino que hay que intentar dialogar y tratar de sacar lo mejor, aprender lo mejor de la otra cultura. Eso también es un principio indígena, que el hombre y la mujer indígena no menosprecia el conocimiento que viene, ¿no? Lo intenta aprender. De hecho, nosotros hemos estado estudiando, ¿no? Con paciencia, digamos, toda nuestra educación formal, a pesar que es bastante colonizadora y negadora, menos en mis tiempos, ¿no? Bastante menospreciadora de las culturas originarias, o ciega, digamos, ¿no? Pero aún así hemos aprendido con paciencia lo que nos han enseñado, con paciencia y sin soberbia, ¿no? Y también así, de la misma manera, también conversando con otros sabios y científicos y qué sé yo, intelectuales de Europa, etcétera. De tal manera de que no, el pueblo, una parte de nuestra identidad es que no tenemos que ser soberbios, ¿no? Sino más bien a aprender de las otras culturas. Pero cuando la otra cultura viene a avasallar, viene como poseedora de la verdad y viene a imponer, ¿no? Una racionalidad estatal, entonces eso es peligroso y al final va a destruir la comunidad y eso va mellando, ¿no? A la comunidad, la va erosionando y se va creando una subjetividad mezquina, individualista, capitalista, todo para mí, nada para ti, que muchos, lamentablemente, varias personas andinas ya han optado por este tipo de vida, ¿no? De hacerse ricos solamente ellos y de despreciar a los que son pobres, de acumular grandes cantidades de riqueza, ¿no? Por ejemplo, ya hay una discusión muy larga, ¿no? Y qué es lo mestizo, qué es lo misti, qué es lo andino, o lo indígena, lo originario, no existe lo puro. Es una discusión muy interesante, pero muy complicada, ¿no? El investigador social Javier Sanginés en Bolivia hablaba de la burguesía chola, por ejemplo, en Bolivia, que es un sector social que con el contrabando, algunos dicen con el narcotráfico, yo no sé, ha acumulado grandes cantidades de riqueza y hacen, por ejemplo, cuando hacen matrimonios, hacen opulencia, hacen demostración de sus riquezas. Y si uno no tiene dinero, te menosprecian, te discriminan. Entonces, está metido el sistema capitalista, el consumismo digamos, en los indígenas, en los cholos. No es una palabra despectiva, o como dice Javier Sanginés, la burguesía chola, refiriéndose a esta clase ascendente en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y que aquí también ha llegado esa moda. Aquí ya muchos, no sé por qué porque hay mucha migración boliviana traen eso, pero también los mismos pueblos del interior ya comienzan a haber distinciones por tipo de cosa económica, la lucha por el prestigio, que eso es muy importante también en el mundo aymara. El prestigio es muy importante, ya sea que tengas un título, ya sea que tengas plata, buen dinero, porque tienes que demostrar que te va bien en la vida. Y eso también, yo estoy en contra de eso, yo pienso que eso no es indígena, pero algunos dicen que sí lo es, ¿no? Y yo me van a decir que soy envidioso, pero no es el caso, más bien me alegro de que los aymaras, que no estén discriminados y que estén surgiendo, eso me alegra mucho ver a un profesional aymara, que le va bien en la vida, que tiene sus casas. A mí me alegra mucho, la verdad, me complace, pero yo estoy en contra cuando esos aymaras comienzan a despreciar, a hacer a un lado a los aymaras que porque muchos no tienen tanto como ellos, pues. Yo mismo vivo modestamente y
que te hagan desplantes, que te empiecen a aborrecer porque no puedes tener un 4x4 fuera nuevo, de último modelo, porque al matrimonio no puedes llegar con regalos caros, ¿no? Cuando uno llega con el corazón, llega con sinceridad y puede regalar lo mejor que uno tiene. Eso yo diría así enfáticamente que eso no es indígena, eso ya es una enajenación capitalista de la Aymara. Claro, para ser, por ejemplo, tú un dirigente aymara tienes que ser intachable, ¿no? Para ser Quilacata, por ejemplo. Esto más pensando en Bolivia. Yo he vivido en Bolivia, ¿no? Y yo pienso que allá se conserva más, ¿no? Por razones históricas que ya pues, se conocen, ¿no? Se ha conservado más, digamos, el Estado ahí no ha sido tan fuerte, ha sido un Estado débil. Por lo tanto, no ha tenido la violencia, ¿no? Como el Estado chileno, como para, digamos, nacionalizar, ¿no? Una política, era porque como son zonas en disputa, entonces es peligroso, digamos, la existencia de un pueblo que no está chilenizado, no comparte la ideología del Estado chileno. La influencia de Bolivia o de Perú, o los pueblos indígenas de allá, yo creo que cualquier Estado, digamos, un Estado así como entendido el Estado como lo entendemos ahora, como ha sido, ¿no? Es un Estado que intenta hacer presencia, digamos, es un neocolonial. Quiero hacer una nota pía, ¿no? Porque, un anexo. Mire, porque me van a decir, ¿no? Seguramente que cuando uno habla así, uno está hablando mal de Chile y Chile también te da, etcétera, etcétera, ¿no? No, y agradecemos y reconocemos, digamos, el aporte de Chile. ¿No? Yo no estoy poniéndome fuera de Chile, estoy hablando dentro de Chile, soy chileno, tengo mi documento, nací acá, mi papá nació acá. Solo que yo creo que es posible construir el Estado de Chile de otra manera. No sé, o sea, yo no estoy... Aún no he llegado a la posición, ¿no? Por ejemplo, de algunos movimientos mapuche en que ellos quieren ya independizarse de Chile. Yo lo planteo así porque ninguna aymara, al menos no existe ningún movimiento aymara relevante que plantee eso, la independencia de Chile y tener un territorio autónomo, como igual Mapu, ¿no? Sino, yo pienso que debemos contribuir nosotros los aymaras para construir otro Chile, ensanchar el conocimiento que tenemos de Chile. Y en eso estamos juntos con otros movimientos sociales de Chile, estudiantiles, movimientos sindicales, obreros, profesionales, etcétera, etcétera, que quieren otro Chile. Y por eso se habla de asamblea constituyente. Entonces, esa es mi posición, ¿no? Porque cuidado se vaya a entender que yo me estoy en una posición de hablar mal de Chile de manera gratuita, ¿no? Sino que estoy describiendo que existió un proceso de chilenización y un etnocidio. Y eso tiene que ver con la pérdida del idioma aymara, que está costando recuperar. Está costando mucho recuperar el idioma aymara. Y tiene que ver también con el cambio de mentalidad. Hemos entrado al individualismo, porque el proyecto Chile que tenemos ahora también es un proyecto que viene de la dictadura cívico-militar, como dicen ahora, ¿no? Porque participaron tanto civiles como militares. Entonces, es un proyecto instalado por Pinochet, ¿no? Lo que tenemos es este Chile que tenemos. Ellos han cambiado también, han transformado el Estado y lo han vuelto a lo que ahora tenemos. Después, con más de 40 años, no sé si sumo bien, con los gobiernos de izquierda, etcétera, ¿no? La concertación y eso, que en lo general, si bien han hecho varios parches, sin embargo han mantenido en lo fundamental el sistema económico, social, cultural, etcétera, ¿no? Pero hay cambios, sí, ¿no? Porque nunca nada es estable, siempre hay cambios. Entonces eso quería señalar a pie. Una organización que fundamentalmente está para defender los recursos naturales en la región y donde no solamente participan aymaras, sino ambientalistas, ¿no? y personas que tienen una sensibilidad social, ¿no? Personas, digamos, con un pensamiento más que cuestiona el sistema capitalista. Entonces es una organización, es un movimiento, digamos, ¿no? Que defiende los recursos naturales para que no existe la depredación. Concretamente se han opuesto, ¿no? Ahí a la cabeza de Richard Fernández, se han opuesto a las mineras,
han ganado unos recursos ante la Corte para que digamos, han frenado, por ejemplo, en los Pumas, si mal no recuerdo, han frenado, digamos, que las mineras se instalen aquí en Arica. Fundamentalmente, el velar para que no se instale la gran minería ha sido una de las principales tareas en los últimos tiempos de la coordinadora. Porque, bueno, se ve que eso es peligroso, va a destruir no solamente el medio ambiente, que es lo más importante, pero también la sociedad, ¿no? Porque altera completamente la forma de vida. Ahí tenemos el ejemplo de Calama, Antofagasta, ¿no? Y tal forma que va a destruir los pueblos y va a contaminar el agua. Y además que la coordinadora tiene muy claro que aquí hay dos valles, Azapa y Yuta, que dependen del agua que viene de la cordillera, y si las mineras se instalan arriba, van a morir los valles también. La coordinadora en sí no tiene dinero, ¿no? Siempre anda buscando gente que la pueda financiar para poder hacer este trabajo. Bueno, es lo que yo podría decir, porque como digo, yo participo mucho cuando cuando estoy acá, pero Richard Fernández es la persona, digamos, porque él es el líder histórico. Más que yo con él participo porque soy miembro de un centro cultural donde él es presidente, también tenemos eso. Hacemos conferencias, cursos, charlas. ¿Sí? Por la amenaza que representan estos proyectos mineros, por la amenaza de la contaminación, como decía, y también porque, digamos, son las respuestas más urgentes. Juntamente con ello hay un interés también político, ¿no? de aportar para transformar la sociedad, ¿no? Con lo que decía hace rato, ¿no? Que tenemos que hacer algo, porque este sistema ya no da más, ¿no? Ya lo vuelvo a repetir, ¿no? Todo lo que este sistema que tenemos, esta sociedad que tenemos, necesita una transformación, y la coordinadora tiene ese interés político de transformar, ¿no? La región, el país, modestamente, claro, ¿no? Por eso se llama coordinadora, ¿no? Juntamente con otros movimientos sociales, porque este no es un trabajo solamente de los aymaras, sino es un trabajo de varios grupos, de varios movimientos, ¿no? Y ojalá que la coordinadora pueda crecer más, ¿no? Y coordinarse ahí, como dice la palabra, ¿no? Varios movimientos sociales. Entonces, no es yo como lo entiendo, no es que es una identidad que alguien pueda monopolizar, sino que los mismos movimientos sociales, las personas la van ensanchando, la van configurando, la van haciendo, ¿no? No es que alguien haya fundado una institución y exista como institución, etcétera, y existe la burocracia ahí, no. Es lo mismo, depende mucho de la participación de la ciudadanía, de los movimientos sociales, de los grupos. Aquellos políticos que hacen política sana, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo se puede decir? No para velar solamente mis intereses, sino transformar la sociedad para el bien común, digamos. Eso, pienso que esas preocupaciones ha llevado a la necesidad de hacer una coordinadora, ¿no? Claro, se llama coordinadora Aymara, porque bueno, es la iniciativa Aymara, en este caso, pero yo pienso que está abierta, ¿no? Y lo aymara ahí, ya esto es mi interpretación, se defendería en que los aymaras tienen principios, digamos, que son universalizables, que tranquilamente lo podrían asumir el movimiento obrero. Decía, ¿no? La solidaridad, la complementariedad, el respeto al medio ambiente, los valores, ¿no? Que nos llevan a respetar a los ancianos, por ejemplo. Vemos hoy en día que los ancianos son discriminados, son como que materia desechable, y en la cultura aymara los ancianos tienen un alto valor, son muy importantes para la nueva generación. Y fundamentalmente el respeto a la madre tierra, ¿no? Porque la naturaleza es una condición de posibilidad para que exista la vida humana. Si destruimos el medio ambiente nos estamos suicidando. Entonces, los valores del mundo indígena
apuntan en esa dirección, a pensar de que el asesinato a la naturaleza y al prójimo y a las otras personas es un suicidio. El asesinato es suicidio, podemos decir. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con un grado de conciencia, ¿no? De mayor conocimiento, ¿no? Incluso de información, ¿no? De información, la gente no está informada de lo que producen las mineras. Eh, la gente piensa de manera muy inmediata, quiere ganar plata. ¿Y para qué quiere ganar plata? Uno puede decir, no, pues ya tiene más plata para comprar más libros, ¿no? Sino para consumir más, para comprarse más Coca-Cola de repente. En vez de tomar una botella, toman dos al día. Es lo que yo veo la tendencia, no digo todos. Entonces, la gente no está informada, no se da cuenta. Está aumentando la enfermedad, por ejemplo. La diabetes, por ejemplo, hay gente joven, más joven que yo, ya está con diabetes, en un grado bien alto. Entonces, hay una total inconsciencia. El uso del plástico, por ejemplo. Usamos el plástico de manera terrible, o sea, no. En países desarrollados como Alemania, yo he vivido en Alemania, me he dado cuenta que la gente va a comprar con bolsas de tela y no usan bolsas de plástico. Y también separan la basura, etc. Entonces pienso que tiene que haber un profundo proceso educativo. No sé qué se enseña en la escuela, porque yo digo, no, ya está bien en mis tiempos, puede que. Pero la gente sigue ahora actúan como si no supieran. Como si no supieran, no sé. Yo creo que eso se debería enseñar en la escuela, la alimentación, el cuidado del cuerpo, el cuidado del medio ambiente. Porque comemos, porque a veces yo también caigo en ese pecado. Pero bueno, yo trato de luchar, ¿no? Por ejemplo, yo no tomo Coca-Cola. Lo he sacado de mi familia. Por ejemplo, y muchas otras cosas más. Pienso que porque eso nos está matando, nos va a enfermar, está aumentando el cáncer, ¿no? En tal manera que eso nos tiene que llevar a la conciencia. O sea, aquí no se trata de una opción en tener o no tener, no, aquí se trata de vida y muerte. Yo no puedo apoyar este sistema porque nos está causando la muerte. No es que la muerte va a venir mañana, pero nos está matando poco a poco. Y los productos transgénicos, tantas cosas se pueden enumerar, ¿no? Como perjudiciales para la salud. Hablaba también, como decía hace rato, la destrucción, el individualismo, la destrucción de la sociedad misma, el individualismo, etc. Pero claro, entendía de la pregunta que hay ¿qué proponemos, ¿no? Yo pienso que este tema no es de los aymaras solamente. No sé si es correcto decir, sería pedirle mucho a los aymaras. Aquí tenemos que pensar todos, sea o no sea aymaras, porque esto nos está afectando a todos. No se trata los aymaras de una lucha aymara solamente. Se trata de una lucha de todos y todas. Pucha, eso yo pues solamente podría dar mi interpretación, ¿no? Y habría que preguntarle a los jóvenes, así para tener una respuesta bien clara. Eh, bueno, que los jóvenes, yo diría dos explicaciones, ¿no? Uno, que siempre hay una sensibilidad, ¿no? De la parte de los jóvenes, de los más jóvenes, por estos temas, ¿no? De respeto a los animales incluso. Muchos jóvenes son animalistas. Y por supuesto del respeto al medio ambiente, ¿no? Ellos tienen manejan información, porque muchos de estos jóvenes también son educados, no son universitarios, no son necesariamente gente que no está educada. Entonces manejan la información, tienen información y también como ya digamos los conceptos de pueblo indígena y de movimiento indígena, etcétera, se hacen tantas actividades, reuniones, simposios, congresos,
Entonces el tema indígena como que está de moda, digamos, ¿no? Sin ser despectivo, pero está, digamos, está en boga, sí, esa es la palabra, está en boga, entonces muchos pues quieren, se preguntan también por su identidad, ¿no? Y descubren que sus padres, sus abuelos también son indígenas, ¿no? Y ellos tienen una tremenda curiosidad por saber de dónde vienen. Y se dan cuenta que hay valores ahí que articulan justamente con lo que ellos también son sensibles, ¿no? Porque no solamente los jóvenes indígenas, también jóvenes que no son indígenas son muy sensibles al tema ecológico. Pero a los jóvenes indígenas le hacen una conexión, ¿no? Con sus antepasados, con los valores aymaras que ellos también han aprendido en el hogar. Y yo creo que les hace sentido la lucha por el medio ambiente, con un respeto a la madre tierra, a la Pachamama, como llamamos. Y yo pienso que por ahí va la cosa, ¿no? En esos ámbitos, ¿no? Hay como está en boga esto de los pueblos indígenas, ellos también se preguntan si ellos lo son, ¿no? Si ellos provienen de esos pueblos indígenas y van descubriendo ellos los valores. Y otro es que están informados, ¿no? De la política, de las consecuencias que es este tipo de economía, del mismo sistema, están desencantados con este sistema, son críticos al sistema y, y son sensibles, ¿no? Bueno, siempre cuando uno es más joven es más sensible a estos temas, ¿no? Cuando uno ya comienza a envejecerse, como que pues, quiere asegurar nomás su vejez y ya no está dispuesto a dar la lucha, ¿no? No digo todos, pero es la tendencia que yo veo, ¿no? Como que al envejecerse uno ya, o a ser mayor y más, uno ya pues, no tiene este mismo ímpetu, esta misma sensibilidad, estos mismos sueños, ¿no? Por eso generalmente son los jóvenes los que hacen la revolución, ¿no? Los que hacen los cambios. Y si los jóvenes no despiertan, digamos, es difícil que se hagan los cambios, ¿no? Pienso que los jóvenes tienen que, en Chile, por ejemplo, para hacer la asamblea constituyente y refundar el país, los jóvenes tienen una participación muy importante. Si ellos no lo hacen, va a ser muy difícil. Es necesario, es urgente, porque este proyecto que tenemos lo han hecho algunas personas en Santiago, ¿no? Hay personas muy conservadoras, ¿no? Hay personas intolerantes, recalcitrantes, del Opus Dei, sé yo, ¿no? No tengo nada contra el Opus Dei, ¿no? Que existan, pero que no nos impongan a nosotros su visión del mundo. No tengo nada contra los movimientos de extrema derecha y todo, pero que no nos impongan, ¿no? Su visión del mundo ni menosprecien que también el mundo es posible construirlo entre todos, ¿no? Ellos también tendrían que estar, pero tendrían que tenemos que debatir, ¿no? Tienen que dejarse interpelar, porque no creo que la solución, por ejemplo, la extrema derecha plantea, digamos, expulsión de los migrantes, qué sé yo, y guerra con Bolivia, y guerra con Perú, y guerra con Argentina, entonces son posiciones absurdas, ¿no? Como toda posición extremista, ¿no? Que no ayudan en nada, ¿no? O de capitalismo salvaje, reducir el Estado, matar a los mapuches, entonces eso es la posición de extrema derecha. Y guerra interna, ¿no? Qué sé yo, perseguir a los que piensan distintos, sospechar del que usa barba, del que tiene el cabello largo, etcétera, ¿no? Entonces, porque son conservadores, ¿no? Entonces esas posiciones conservadoras hay que frenarlas porque son peligrosas, producen el fascismo, ¿no? Lo han producido en Europa, lo están produciendo ahora, ¿no? Posiciones conservadoras a nivel mundial que están llevando la guerra, la matanza a todos lados. Entonces hay que oponerse a estas posiciones fascistas, conservadoras, ultras, ¿no? Que no ayudan. El extremismo de ningún lado ayuda, ¿no? Los extremismos siempre son malos, ¿no? Y se tocan, ¿no? Los extremos se tocan. Y no nos queda más que dialogar, intentar comprendernos, intentar transformar el país para que no tengamos ningún chileno, ninguna chilena que esté pasando hambre, que no tenga trabajo. Pienso que se puede y yo estoy muy de acuerdo que se haga y tienen que participar los pueblos indígenas porque pienso que los pueblos indígenas, como una vez te decía, la otra vez, que los pueblos indígenas tienen algunos valores que necesariamente si esos valores se comienzan a vivir y a practicar, transforman el país, transforman la concepción de país que tenemos, esos valores que hay.
No voy a desarrollar un concepto sobre eso, ¿no? Porque mucho se debate sobre eso, pero la idea que manejamos en general es el buen vivir, el vivir bien, el vivir con dignidad, ¿no? Y todo lo que ello pueda implicar. Es un concepto muy abierto que hay que seguir construyéndolo. Estos conceptos no se cierran, ¿no? Sino que se dejan construir y hay que seguir construyéndolos. Entonces para mí es el vivir con dignidad, y todas las personas son dignas, ¿no? El ser humano, por el solo hecho de ser un ser humano, es digno. No necesita ningún requisito más y se le tiene que respetar por ser humano. Más allá si es cristiano o no es cristiano. Más allá si es aymara o no es aymara. Tiene que ser respetado porque es un ser humano y tiene derecho a la vida y a vivir con dignidad. El hecho, o sea, ya es digno como ser humano y hay que respetarle. Entonces para mí eso implica mejoras materiales, mejor trato, respeto y la transformación de todo el sistema económico. Fundamentalmente en Bolivia se enfatiza mucho eso, aunque la práctica siempre es complicada, pero se enfatiza mucho la transformación del sistema económico, ¿no? Que tiene que responder a otros valores, porque el sistema económico siempre responde a valores. No existe un sistema económico que sea neutro, eso no es posible. Los sistemas económicos, por más economicistas que se le presenten, siempre responden a determinados valores. Entonces, Suma Camaña representa un valor que lo pueden vivir, que transforma todo el sistema económico, porque ya no es una economía para la muerte, sino una economía para la vida. Bueno, en el sentido de que tiene que respetarse al medio ambiente, en el sentido de que no tenemos que contaminar, ¿no? Lo que se llaman las huellas ecológicas, que se mide no cuánto contamina uno, el hecho de no contaminar al medio ambiente y tener un tipo de economía, pues, otra vez, el yo vivo si tú vives, pero este tú ya no es el otro humano, sino que es la naturaleza, ¿no? La naturaleza, yo vivo si la naturaleza está viva y está viva, está sana. Y yo también estoy sano. Entonces, en ese sentido, entonces hay que frenar todo tipo de economía, digamos, que depreda, todo tipo de economía que asegure el bienestar de unos cuantos, que nos lleven como ahora al monopolio, porque ahí se genera toda una corrupción social, se corrompe el Estado, se corrompe la política, como hasta ahora el Estado bien corrompido, ¿no? por la economía, por estos malos economistas que piensan que ellos solos van a habitar el mundo y que nadie más tiene derecho. Mejor dicho, estos poderosos económicamente hablando. Entonces hay que frenarlos, hay que frenarlos. No, nadie puede tener plata del infinito. No, nadie puede acumular hasta el infinito, eso no es posible. No, el que hace eso ya es un pérfido, es una perversidad, es pecado, es malo, es dañino. Pecado es un concepto más cristiano. Pero bueno, hay muchos aymaras que son católicos cristianos, así que tampoco es extraño hablar de pecado, ¿no? El aymara en general es muy creyente, ¿no? Muchos católicos, muchos. También evangélicos, pero más católicos. Bueno, otro tema. Que uno puede tener un prestigio económico, digamos, para no morir de hambre, y no es feo, digamos, que uno esté pidiendo limosna, ¿no? O sea, si alguien lo hace por necesidad, tampoco estoy en contra de eso, y hay que ayudarle a salir de eso, y entre todos tenemos que hacerlo. No hay problema. No, si no me refiero a aquella persona que no hace ningún esfuerzo, digamos, ¿no? Y entra al vicio, entonces a la no le gustan los viciosos, ¿no? Se le gusta que la gente trabaje, ¿no? Hay otro punto del trabajo, lo que también yo estoy en contra, es que solamente se valoran algunos tipos de trabajo. Mira, en esta sociedad, por ejemplo, en esta sociedad, si todos fueran comerciantes, pues ¿quién haría la cultura? ¿Quién escribiría? ¿Quién haría la filosofía? Ahora, no digo que no, los otros no hacen filosofía, no dicen que todos somos poetas y filósofos. Bueno, es verdad. Pero igual es un trabajo específico. Alguien tiene que escribir, alguien tiene que recopilar, alguien tiene que investigar. Tú mismo estás haciendo una investigación y estás haciendo una contribución, ¿no? Pero curiosamente, no solamente los aymaras, sino en general el sistema no valora eso. Cuando se abandonan los niños, cuando se abandonan los ancianos y se abandonan los poetas, es una sociedad pervertida.
insana. Entonces, en esa lógica, ojalá no esté cayendo los aymaras, ¿no? Que solamente están mirando el prestigio económico, solamente el ser buen comerciante y no están valorando otras profesiones que también hay que sostenerlas, ¿no? De alguna manera. Pero en lo general el sistema capitalista desprecia, cuando lo que no produce dinero es despreciado, ¿no? Pero digamos el pensamiento crítico, la filosofía, la literatura, los novelistas, bueno, a menos que tengas una fama, pero generalmente no producen dinero inmediato y por lo tanto no tienen que pues, someterse al mercado, ¿no? Y lo que a veces también corrompe, ¿no? El arte. Pero en fin. Más que nada ahora política, lo ha usado mucho el Estado ecuatoriano con Rafael Correa y Evo Morales en Bolivia. Y bueno, no lo inventaron ellos, obviamente, pero digamos, los movimientos sociales que lo apoyaron empezaron a acuñar, también los intelectuales. Es que, como yo he vivido en el campo, hay algunas cosas que yo puedo identificar claramente que son construcciones, y por eso no es malo, porque al finalmente, pues, todo se construye, ¿no? Nada cae del cielo. Entonces, los árboles, sí, son creaciones naturales, pero lo que es los conceptos, la cultura, la identidad, se va construyendo y uno va recibiendo aportes. Sirve porque nos permite imaginar, nos permite conceptualizar, nos permite sobre todo tener una utopía de una mejor sociedad. Y si se lo intenta en Bolivia a través del Estado, en Ecuador, vamos a ver qué resulta de ahí. Yo sé que la práctica siempre nos desdice, porque la práctica dista mucho de la teoría, como sabemos, es obvio, y también igual en las políticas estatales, ¿no? En Ecuador y en Bolivia, pues puede haber muchas críticas, pero es un concepto que igual ayuda a pensar y ayuda a interpelar lo que tenemos. La utopía sirve para eso, ¿no? Sirve para poder caminar, para interpelar, para cuestionarnos, interrogarnos, sospechar, dudar de lo que tenemos y además sirve para crear otras cosas. Entonces, como te decía, es un concepto que hay que seguir construyéndolo, pero para mí representa eso, una economía para la vida, como decía alguien por ahí, ¿no? Una economía para la vida. No una economía para el monopolio, no una economía de casino, no una economía de guerra, no una economía de sálvese quien pueda, sino de una economía donde nos salvemos todos y todas, incluida la naturaleza, también como decía alguien por ahí en algún movimiento social. De tal manera que fundamentalmente eso me permite imaginar ese tipo de valores. Pienso que eso encierra su Mancamaya. Uno no puede no utilizar el concepto, pero sí puede referirse a una economía para la vida. Y con todo lo que dije, ¿no? Una economía no de guerra, no una economía de la especulación, no una economía del robo, del saqueo, sino una economía diferente, ¿no? Que controle la locura, digamos, del monopolio, del mercado desenfrenado, ¿no? Que se ponga un alto, se le ponga dique, porque el mercado, se creía mucho en la autorregulación del mercado y eso no pasa, ¿no? Lo que eso está llevando es a un caos y un caos controlado muchas veces y está llevando también a la exclusión, ¿no? Y mire, a nivel mundial a mí me preocupa un poco, ¿no? Porque yo he llegado a pensar que siempre hemos estado en guerra. Yo creí que había paz, pero la paz que yo creí había sido un paréntesis. En realidad siempre estuvimos en guerra. Lo digo por eso que ahora se reedita, ¿no? Eso de la Guerra Fría, estas invasiones que hay, ¿no? En Siria, etcétera, ¿no? En Afganistán, en Irak, esas guerras, esas matanzas, en Yemen, esa alianza no terrible, ¿no? Que hay entre el gobierno de Estados Unidos y el reino, ¿no? Como de Arabia Saudita, ¿no? Que yo bueno, he escuchado mucho las noticias que violan los derechos humanos por todos lados, ¿no? Esa connivencia que existe ¿no? Es terrible, ¿no? Eso asusta porque en cualquier momento eso puede pasar en América Latina, ¿no?
como de hecho ya teníamos el plan Cóndor y todo lo que fue la dictadura, y puede volver, ¿no? Nos pueden destruir, así como destruir. Entonces eso me lleva a pensar a mí, a eso nos está llevando el libre mercado, ¿no? Eso es el capitalismo. O sea, si bien es cierto hay que criticar la Unión Soviética, etcétera, aunque conocemos mucho qué pasó ahí, ¿no? Porque toda la información que manejamos ya viene manipulada, ¿no? Entonces, hablamos con mucha limitación. Pero sí conocemos bien lo que es, lo que ganó, lo que venció, que es el capitalismo, como le llaman, ¿no? No sé qué nombre usan, pero bueno, vamos a decirle capitalismo. Y en eso ha terminado, en pobreza, desempleo, en maquilas, donde esta camisa, digamos, me costó barato porque de repente la hacen en Filipinas, con gente que no tiene seguro médico, no tiene jubilación, niños trabajando, con químicos que le producen enfermedades, cáncer. Hicieron esta camisa para que a mí me llegue barato. La inconsciencia que tenemos de comprar cosas. De tener he visto personas que tienen zapatos para todos los días, tienen 365 zapatos. Eso ya es deshumanización, yo pienso. Eso ya no eso, contra eso, por ejemplo, los indígenas podríamos decir que eso, ¿no? El consumismo no era de los indígenas. Si hay una mala consumista por ahí, ya está perdiendo sus valores. Son consumistas también, ¿no? Por ejemplo, en las fiestas que hay, con la Fuerza del Sol, etcétera, que es una iniciativa turística muy bonita, folclórica, y no voy a estar contra eso, porque estoy contra eso, seguramente me voy a no lo sigo generalmente porque pues, me echo encima a todo, ¿no? Y tiene razón, o sea, no que tenga razón, pero porque yo también tengo mis razones, pero bueno, no voy a hablar mal de ello, pero veo que corre mucho dinero en consumismo. Por ejemplo, a mí me parece un poco, me llama mucho la atención que para bailar tú tienes que alquilar un traje que te cuesta como 200 lucas. O sea, ¿quién tiene plata para gastar así, no? Para bailar 2 días? O cuesta más y tienes que pagar la banda. Total, yo creo que mínimo que puedes gastar 700.000 pesos por bailante. Así es en Bolivia. Pues bailarín se dice, ¿no? Bueno, dije una palabra, por bailarín. Entonces, por persona que danza. En Bolivia es así, en Bolivia hay gran derroche de dinero, en la fiesta de gran poder. Miles de dólares corren ahí. En cerveza, cajas y cajas de cervezas. Irracional completamente. Es irracional. Y no estoy contra la fiesta, no estoy contra la celebración. Puede que exista la celebración, la fiesta. Bueno, está bien, porque todos los pueblos tienen sus fiestas. Pero es un derroche y una ostentación de mostrar que tienes poder y plata. Los antropólogos, los sociólogos que hacen sociología andina, los sociólogos de la religión, han contribuido al movimiento indígena. Los teólogos de la liberación han hecho un aporte muy importante al pueblo indígena, construyendo conceptos, acuñando conceptos, que tampoco se lo han inventado ellos, sino que ellos al hacer trabajo de campo y al ver prácticas y al conocer el idioma han comenzado a proponer conceptos, ¿no? Y a veces no solamente lo proponen ellos, sino lo escuchan de las mismas comunidades, pero ellos lo sistematizan, le dan un contenido, lo conceptualizan, le dan un contenido, digámoslo así, filosófico. Entonces, el movimiento indígena, si bien es cierto, primero es un movimiento social de los pueblos, también, segundo, es un movimiento intelectual también. Y con esto no estoy diciendo, es un mero invento intelectual y por lo tanto no, sino que así se construye. El mismo Chile es un invento igual de pueblo y un invento también intelectual, es que todo se inventa y se reinventa. Entonces lo indígena hay que reinventarlo. Y cada quien lo aportará desde su experiencia. Yo tengo la experiencia campesina y tengo una experiencia, digamos, política, ¿no? Y también, sí. De tal manera que, digo política no en el sentido que estamos en la política, en el partido político, ¿no? Sino en el sentido de que me interesa mucho participar y participo en movimientos políticos. Aportando mi granito de arena, tampoco como el principal.
Entonces estos conceptos sirven, ¿no? para conceptualizar mejor, ¿no? qué es la economía andina, indígena en general, y indígena en general, ¿no? También puede ser para los pueblos amazónicos, que ellos tendrán otros conceptos, no me acuerdo en este momento qué concepto usan, pero tienen también su concepto parecido, que es un equivalente. Eh, en general, no me hace ruido, ¿no? Porque yo soy muy curioso y no estoy en contra de la invención, ¿no? Me gusta, ¿no? Inventar, ¿no? Y la creatividad. Entonces, más bien estoy muy curioso y atento por saber que, porque la realidad, pues, no es transparente. Hay que transparentarla y se transparenta con símbolos, con gestos, con lenguajes en general. Y siempre estoy muy atento por saber cómo se está escribiendo la realidad, cómo se la está configurando con el lenguaje, con las imágenes. Porque en este momento nosotros, los pueblos originarios, para poder fortalecernos, necesitamos de todos los aportes. En ese sentido yo soy bien receptivo, lo que no quiere decir que soy ecléctico, tal vez, no sé, pero soy bien receptivo a todo tipo de contribuciones. Pienso que el vivir como indígena es una forma de vida, obviamente, y nos hace bien, ¿sabes qué? Incluso a los que no son indígenas.